Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. ¿Quién vive? Ya su nombre. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios ahí en el libro 2 de Samuel 12:7. La última vez que estuve compartiendo la palabra, estamos hablando de David, ¿cierto? El pecado de David, del rey David. Eso fue... ¿cuándo? ¿El lunes? Hoy vamos a estar viendo una parte de esta misma historia, la consecuencia de ese pecado. Porque siempre que nosotros fallamos, tenemos una consecuencia. Cada vez que obramos mal, vamos a estar mirando ahí la palabra. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Veíamos el día lunes, los que pronto no asistieron pueden verlo ahí a través de las plataformas, de las redes sociales. Veíamos el pecado del rey David, ¿cierto? Veíamos todo el plan que él ideó, que estaba en el terrado, vio a una mujer desnuda y dijo: la quiero para mí. Y vimos todo el plan que hizo. La mandó llamar, ella aceptó, tuvieron relaciones, quedó en embarazo. Aparte de eso, mandó llamar al marido que estaba en la guerra para hacerle creer que el hijo que tenía era de él, pero el marido no se acostó con ella, y como lograr que se acostara con ella, lo mandó al frente de batalla para que muriera en la batalla, ¿cierto? Eso pasó así. Después de que el marido murió, la tomó como esposa para que el hijo que estaba esperando naciera como hijo de él. Todo eso sucedió así, y él pensó, ya había pasado como un año, y él pensó que Dios no lo iba a castigar. Pero la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿Sí lo dice? Entonces, siempre que cometemos una falla, viene cosas que tenemos que, consecuencias que tenemos que cargar. Cuando ya había pasado como un año, y creíamos que de pronto David creía que no había consecuencias de esto. Él hizo todo como muy escondido para que nadie se diera cuenta, pero hemos visto que a Dios no se le puede ocultar nada. Eso también lo vimos estos días en las enseñanzas que hemos
tenido. Deje la ventanita abierta. Que a Dios no se le puede ¿qué? Engañar, no se le puede ocultar nada. En 2 de Samuel 12:7 Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Natán que le dijera a David eso, porque Dios ya conocía toda la historia. Dice que Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿qué le podemos ocultar a Dios? David pensó que como ya había pasado un año y no habían retribuciones de nada, Dios ya se le había de pronto olvidado. ¿Será que a Dios se le olvidan las cosas? A mí se me olvidan cada rato las cosas, pero a Dios no se le olvidan. Hay veces me olvidan las llaves, las estoy buscando y las tengo en el bolsillo de atrás. Y busque las llaves de la moto, ¿a dónde están? A mí se me olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida nada. Y Dios no se le había olvidado todo lo que David había hecho malo. Vamos, póngalo, 2 de Samuel 12, verso 1. Vamos a leer toda la historia para que entiendan un poco de qué se trataba. Dice que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de la muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Muchas veces miramos los defectos de los demás, pero no miramos nuestros propios defectos, nuestras fallas, nuestros errores. Y David decía: aquel hombre toca es matarlo por ser injusto y tomar la ovejita, la única ovejita que tenía aquel hombre pobre, y matarla y guisarla y dársela al otro. Pero se había olvidado lo que él había hecho, y dijo: aquel hombre eres tú. Tremendo, ¿cierto? Y ya había pasado un año.
Quiere decir que lo que Dios conoce toda nuestra vida y lo que hemos hecho a través de nuestra vida, tarde que temprano Dios va a decir: así como lo hizo con David. Ya había pasado tiempo. ¿Y qué le dijo Dios? Aquel hombre eres. David dice que aquel hombre debe pasar por pena de muerte. Ahí está juzgando, ¿cierto? Pero después de ser juez, pasó a ser ¿qué? Acusado. Dice la ley: en ese caso de una oveja hurtada demanda 4 ovejas como restitución, sin saber que aquel juez declaraba su propia sentencia. Él analizó el problema, ¿cierto? La historia que le habían contado, pero esa historia se estaba refiriendo era a él mismo. Él había sido el hombre injusto, que teniendo tantas mujeres en el reino, que siendo el rey, tomó la mujer, aquella mujer que tenía esposo, mató al esposo para poderse quedar con ella. No fue que físicamente lo hubiera asesinado, pero lo mandó a lo más duro de la batalla para que el enemigo ¿qué? Acabara con la vida de él. Así como David pidió la muerte de Urías, pide la suya propia sin saberlo. ¿Qué pasa? Natán lo confronta sin rodeos y le dice: tú eres aquel hombre. Lo acabamos de leer ahí en la palabra. David vio la paja en el ojo ajeno. Juzgó al hombre de aquella historia, pero no vio los errores y las fallas que él había cometido, los errores y las fallas que él tenía. Muchas veces criticar es fácil, hablar mal de los demás es fácil, pero mirarnos en un espejo y mirarnos ahí y darnos cuenta de las fallas que tenemos nosotros y los errores que cometemos, y de pronto las injusticias, lo injustos que somos, eso sí es difícil, porque es más fácil ver las fallas en los demás que ver nuestras propias fallas. Es más fácil criticar y hablar mal de los demás que mirarnos en un espejo cuántas fallas tenemos. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, me incluyen a mí también. Dígale al que está al lado, dice: me incluyen a mí también. Dígale. Los que nos están escuchando ahí por las redes sociales, ustedes también están incluidos ahí. Yo estoy incluido ahí. Vamos a estar mirando Romanos 2:1.
por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que sea tú que juzgas, pues lo que juzgas a otros te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. David escondió su pecado, pero Dios se lo descubre. Enterró sus culpas en lo profundo de la conciencia, pero le fue desenterrada. Echó su maldad en el mar profundo del olvido, pero la misma salió a flote. Estábamos mirando segunda de Samuel, ¿qué? 12. Segunda de Samuel 12, verso 11. Dice la palabra: he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yace con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué trajo el pecado de David? Maldición sobre su familia. Nosotros muchas veces creemos que las cosas que nosotros hemos hecho mal, Dios de pronto ya las olvidó. No, Él se acuerda de todo. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. En el verso 7 y 8, Dios le recuerda a David todas las bendiciones pasadas. Lo ungió como rey, lo puso como rey de una nación, lo bendijo en gran manera. Cuando David iba a la guerra las ganaban. Derrotó al gigante Goliat, que esa historia sí no se nos puede olvidar. Y Dios lo bendijo en gran manera. Pero hay veces nos olvidamos de que Dios nos está bendiciendo y cometemos la embarrada. Hay veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho con nuestra vida, de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. En el verso 9, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo y por qué Dios lo estaba castigando?
Dice el verso 10: no se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti. Verso 11. Y tomaré tu mujer, tus mujeres delante de tus ojos. Verso 11. Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 11. Verso 12. David pecó en lo secreto y Dios lo castiga en público. Eso es como cuando nuestros hijos nos dicen una mentira y piensan que nosotros jamás nos vamos a dar cuenta de lo que hicieron. Por ahí dice que primero cae ¿un qué? Un mentiroso que un cojo. Y con Dios pasa así. Nosotros podemos engañar, decir mentiras y creer que no hay retribución de parte de Dios. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Confesó lo que había hecho. Confesó el pecado, ahí verso 13. David confesó que era un pecador, que había cometido adulterio y homicidio. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque David mismo había declarado el juicio. A ese hay que matarlo, ¿cierto? Y eso era lo que iba a hacer Dios con él, cumplir lo que él mismo había. Pero como confesó el pecado, tuvo misericordia de parte de Dios. No quiere decir que le hubiera perdonado todo. Tuvo misericordia y no murió David, pero sí hubieron consecuencias. Sí hubieron ¿qué? Consecuencias. El Salmo 32 y el Salmo 51 dan testimonio de la confesión de David. Ahí se los dejo de tarea para que lean el Salmo 32 y el Salmo 51. Ahí muestra cómo estaba arrepentido David. Señor, ten misericordia de mí. Y estaba orando en oración. Ahí está. Porque los salmos los escribió ¿quién? El rey David. Y ahí está, en esos dos salmos se ve todo lo arrepentido que estaba David de lo que había hecho mal. Vemos una historia que está en Lucas capítulo 15 verso 18. Es una historia que muchos conocen y se llama el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba ¿qué? Arrepentido y confesó que había obrado mal.
El publicano de la parábola dijo: Dios, sé propicio de mi pecador. Aceptaba las fallas, ¿cierto? Que está en Lucas 18:13. Segunda de Samuel 12:13. Ahí estamos, ¿cierto? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Verso 14. Vamos a estar mirando las consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, ¿qué? Morirá. David no murió, pero tuvo que ver que morir a su hijo. ¿Consecuencias de qué? Del pecado. Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se humilló delante de Dios, pero el daño ya estaba hecho. Verso 18. Dice que habían pasado 7 días, y a los 7 días el niño, ¿qué? Murió. Es complicado esta parte ahí. Debe ser dura. Yo tengo a mis hijos acá conmigo, no he visto morir a un hijo, pero yo creo que ver morir a un hijo debe ser algo muy duro para una persona, demasiado duro. Y por consecuencia del pecado de David, vio a los 7 días después de toda esta historia, el hijo de David murió. Versículo 19. Dice que David estaba mirando ahí los siervos hablar entre ellos, y ellos le daban miedo decirle a David que el niño había muerto. Decía: el hombre está ya atribulado, está triste. ¿Cómo le decimos a David que su hijo murió? Estaban preocupados y no sabían cómo decirle. Pero al David ver que todos hablaban allá como en secreto, escondidos, de una vez se imaginó que el niño había muerto. Y David dijo: el niño murió. Y ellos le dijeron: sí, Señor. Debemos tener en cuenta algo y sacar una conclusión de todo esto. El pecado de David el resultado fue la muerte del niño. Nuestro pecado también es muerte, pero estamos hablando de una muerte espiritual, de una muerte eterna.
Romanos 6:23, ya para terminar. Dice la palabra, porque la paga del pecado es que muerte. Pero tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que la dádiva, ¿qué es una dádiva? Un regalo. Mas el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Es la esperanza que tenemos. Un día poder estar allá con el Señor. Pero la palabra dice que es un regalo de parte de Dios. Es el único regalo no merecido. Nadie lo merece, pero Dios le place regalarnos la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a estar orando y dándole las gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle a Dios que sea Él teniendo misericordia de cada uno de nosotros, que sea Él obrando y derramando bendiciones. Padre amado, te doy las gracias, Señor. Bendiga a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, a todos los que se encuentran en este lugar, Señor. Padre amado, nos colocamos delante de tu presencia. Tú conoces cada vida, cada corazón, Señor. En esta noche, sea tú obrando con poder y gloria. Sea tú, Espíritu Santo de Dios, derramando bendición, Señor. Y sea obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Venimos delante de ti esta noche. Tú que conoces todas las fallas que tenemos. Tú que conoces lo profundo de cada corazón. Sea limpiándonos con tu sangre preciosa. Y sea derramando de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús. Fluye a través, Señor, de la distancia y sea tomando el control, Señor. Obra con poder y gloria y en el lugar donde se encuentran, sea recibiendo de la presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios, derrama, bendice ahora mismo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Padre amado, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y nosotros lo creemos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Derrama bendiciones hasta que sobren y abunden, Señor. Creemos en un Dios de poder. Creemos en un Dios de lo imposible, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que abrió el mar en 2 para que el pueblo de Israel pasara, el mismo Dios que iba delante del rey David cuando derrotó a Goliat, el mismo Dios de poder que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Dios poderoso que envió a su Espíritu para que estuviera ahí con nosotros, llenándonos más de su presencia, obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo con mi vida. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre amado, coloco a mis hijos delante de tu presencia, Señor. Coloco a Steven, a su esposa, a David que nos acompaña esta noche, Señor. Colocamos a David y a su familia allá donde se encuentren, para que sea tú bendiciéndolos en gran manera, para que sea tú obrando, Señor, con poder y gloria como solo tú lo puedes hacer. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, porque tú estarás ahí, abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad.
así como abriste el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara. Guíanos por el camino correcto, Señor. Quita todo obstáculo de nuestra vida, Señor. Quita toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanos. Declaramos palabra de bendición y se derramarán bendiciones. Declaramos palabra de sanidad y las personas serán sanas. En este momento declaramos palabra de sanidad a través de la distancia, los que nos están escuchando. Porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y creemos, Señor, y sentimos tu presencia en este lugar. Sea tú obrando, Espíritu Santo de Dios. Alaya, Rabayala, Yaseh. Santo y poderoso eres tú, Señor. Mi alma te alaba y glorifica tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga a todos.